Ahorita una leyenda en la parte superior de que ya estamos grabando. A estas alturas me imagino que ya todos finalizaron su proyecto, entonces vamos a ir registrando solamente información precisa para poder cerrar la evaluación, ¿va? ¿Qué es la evaluación de proyectos de intervención? Pues va a ser el último proceso con el cual nosotros pues vamos a cerrar precisamente la intervención y consiste básicamente en realizar una valoración de qué fue el trabajo que se llevó a cabo, ¿sí? A final de cuentas necesitamos determinar si cumplimos o no con los objetivos, las herramientas que hubiéramos considerado utilizar, etc. Entonces, hay aspectos en particular que nosotros vamos a ir checando. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar nuestro sistema de evaluación. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que establecer parámetros de cumplimiento. No basta solamente con decir, tenía 10 actividades, las hice todas, listo, mi proyecto ya está al 100, o significa que ya mi proyecto tiene un 100% de éxito. No va por ahí. Tampoco tiene nada que ver con la cantidad de participantes que se hubieran inscrito, que hubieran formado parte del mismo, tampoco, ¿ok? Nosotros establecemos los parámetros en función de distintas cosas, ¿ok? En este caso vamos a partir nosotros estableciendo tres aspectos en particular, que son las tres cosas que vamos a evaluar. El cumplimiento de objetivos, que ya nos los habíamos planteado desde el diseño del proyecto, que es lo que nosotros vamos a denominar la efectividad. Vamos a evaluar los recursos, los instrumentos o las técnicas que hubiéramos preparado, es decir, los materiales propiamente que nosotros generamos, y es lo que va a ser la eficiencia. Y finalmente, las actividades que en efecto nosotros llevamos a cabo como parte de nuestro proyecto, ¿ok? Que sería la eficacia. Entonces vamos a irnos uno por uno. En el primero es donde principalmente nos vamos a tardar un poco más, ¿sí? Pero esta es la parte que me interesa que les quede súper clara, porque esta la van a desarrollar ustedes, ¿va? Les decía ahorita, la efectividad va a ser el nivel de cumplimiento de los objetivos. Para este punto es importante que ustedes tengan su trabajo ahí a la mano y que podamos remitirnos a él para ver, ok, voy a regresar a ver cuál era mi objetivo general y mis objetivos específicos, ok. Aquí voy a tomar los objetivos específicos. ¿Qué tengo que hacer? Una tablita, ¿sí? Mi primer tablita, hagan de cuenta que tiene que decir columna objetivos y tengo que establecer 5 parámetros, punto, ¿sí? Olvídense todavía del total. Sistema de evaluación implica marcar mis 3 objetivos específicos y 5 parámetros de cumplimiento para cada uno. ¿Qué es lo que implica cada uno de estos parámetros? Pues digamos que 5 momentos que deban de cumplirse para lograr ese objetivo específico. Por ejemplo, de acuerdo al planteamiento de esta situación, pues mi primer objetivo específico decía brindar información en torno a los valores. Lo puse con 3 puntos porque en realidad todavía seguía, ¿no? En torno a con la población infantil, bla, 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 ¿ok? Ustedes sí me tienen que poner todo el objetivo completo. Mi primer parámetro, ¿qué es lo que necesita que yo realice para cumplir ese objetivo de brindar información? Pues bueno, primero buscar la información sobre los valores que voy a desarrollar en el contenido del taller. Mi segundo momento, ya que tengo mi información, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, preparar mis materiales para abordar ese contenido durante las sesiones. Mi tercer parámetro, ¿qué implica? Pues ahora sí, realizar esa sesión de taller o esa charla informativa, etcétera, etcétera. Mi cuarto, no basta solamente con ir a dar la charla, sino que además pues tengo que implementar alguna actividad para poder reforzar ese contenido de la sesión. Es un cuarto. Y mi quinto, pues recibir una retroalimentación por parte de ellos para saber si esa información que estuve trabajando en efecto la incorporaron. Si yo sigo el paso 1, 2, 3, 4 y 5, puedo lograr el objetivo específico número 1. En efecto, brindé la información y lo puedo confirmar porque en esa retroalimentación ellos me pueden transmitir o comunicar lo que ya habíamos trabajado durante la sesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que implica establecer parámetros? Pues dividir mi objetivo específico en 5 momentos, del más básico, del más sencillito, pero tiene que ser gradual, hasta el último que tiene que llegar a mi objetivo específico, ¿sí? Voy con el segundo ejemplo. Dice, desarrollar conocimientos y habilidades que le permitan a los niños el tomar sus clases de manera virtual, ¿sí? Está enfocado a pues, capacitar a los niños en el manejo de las herramientas virtuales. ¿Cuál sería parámetro 1? Primero, pues conseguir el recurso material para que ellos puedan tomar las clases, porque al menos en este ejemplo de proyecto en particular no tenían eso.
Entonces, si no tienen el material indispensable, pues va a ser muy complicado que puedan desarrollar estas actividades y adiestrarse en el uso de esta tecnología. En el segundo, pues vamos a suponer que se consiguió obviamente el acceso, pero ahora pues hay que seleccionar esa información, esos conceptos básicos, primero para que aprendan a hacer uso de la computadora, de la laptop y de la tablet, que era lo que se trabajaba en este proyecto en particular. Tercer momento, si ya conocieron esto es teclado, esto es mouse, esto es pantalla, etcétera, etcétera, ahora sí, empezar a explorar las aplicaciones, por ejemplo, que iban a utilizar estos niños para sus clases virtuales, que sea el Zoom, que sea el Teams, que sea el que sea, ¿ok? O procesadores de texto, la mayoría, por ejemplo, el Word, ¿sí? O el Excel, o el PowerPoint. Cuarto parámetro, ahora sí, ya realizar ejercicios donde ellos puedan hacer uso de esas plataformas. Pues vas a escribir una oración en un documento de Word, por ejemplo, ¿sí? Bajo la supervisión de un facilitador. Y en el último punto, o el último parámetro, que ya los niños intenten, pues llevar una clase, perdón, virtual o una sesión sin la ayuda de algún adulto, de algún supervisor. Es decir, que ellos ya puedan aplicar todo eso al conectarse ellos solitos, al cerrar la sesión, al responder la videollamada, qué sé yo, ¿sí? Entonces, nos queda claro cómo es que esto se desarrolla en función de 5 momentos. Sí, maestra. Me preocupa que no digan nada a los demás. Esto, Sí, maestra. establecer esta tabla le suele llevar un poco más de un mes, establecer los parámetros. Andrea, ¿decías algo? Maestra, maestra, ¿puede repetir cuánto tiempo? Ay, Es que se sí. me corta. ¿Cuánto tiempo que Carla? Es que lo último no se escuchó porque como que se distorsionó. Que me preocupa que no estén haciendo preguntas. A la mayoría de los estudiantes les lleva un mes y medio elaborar su tabla de forma correcta. Andrea, ¿ibas a decir algo? Se está activando tu micrófono. Sí, no, que en eso que nos pregunta que se nos queda claro, pues ya, yo igual ya noté aquí que son 5 parámetros para cada uno y que va de manera gradual, o sea, como que de lo más pequeñito tal vez, como digamos, a lo más específico, a lo más importante, de cierta forma. Ujú. Si ustedes no lo hacen de forma gradual, van a tener problemas a la hora de determinar el nivel de cumplimiento, porque no va a ser posible que sí logren el parámetro 4, pero el 2 no. Significa que entonces no lo establecieron de forma gradual, ¿sí? ¿Qué necesito que consideren acá? Tienen que ser bien precisos. No quiero que me inventen cosas, ¿sí? Por eso les digo, se van a tener que remitir sí o sí a su proyecto. Estoy tomando el ejemplo de uno de los chicos del tetrapasado. Y entonces, ¿cómo inician su evaluación? En todos los apartados, acuérdense que teníamos que marcar nuestro parrafito introductorio donde digamos que a continuación lo que se presenta van a ser pues la evaluación de nuestro proyecto. Marcamos nuestro objetivo general, cuál era, pero hay que plantear ahora nuestro sistema de evaluación, y era lo que les mencionaba ahorita. Estos chicos pues plantearon 4 objetivos y para cada uno de los objetivos específicos de igual forma tienen que establecer 5 parámetros todos, ¿ok? El primero, proporcionar un croquis con la información para que los estudiantes puedan necesitar, etcétera, etcétera. Parámetro 1, primero que los chicos, los practicantes, realizaran el recorrido a la institución y elaboraran el croquis a mano. Segundo, recolectar la evidencia fotográfica para poder complementar y cotejar la información. Tercero, tenían que consultar a la supervisora de la institución allá, acerca de algunas áreas, cómo se distribuyen, etcétera, porque pues ellos a final de cuentas pues, no estaban ahí enterados quizá de todo el manejo dentro de la institución. Cuarto, ahora sí, elaborar en limpio este croquis y pasarlo a revisión y aprobación, en este caso con la subdirectora. Y el quinto, ¿en qué consistía? Ahora sí, el que ya les aprobaron, ya lo podían imprimir y empezar a distribuir, etcétera. Este parámetro número 5, si yo regreso a mi objetivo, debe de coincidir, ¿sí? Que es el proporcionar ya el croquis a la población que estoy considerando, ¿ok? Entonces, van a tener que hacer este ejercicio, chicos, de cada uno de sus objetivos, establecer 5 parámetros. Entonces, primero,
Párrafo introductorio. Segundo, establecer nuestro sistema de evaluación, que serían mis objetivos y mis 5 parámetros. Y después de ello, vamos a evaluar la efectividad del proyecto. Ahora sí, vamos a volver a poner la misma tabla, pero vamos a añadir una columna al final, donde vamos a hacer un conteo de los parámetros que sí cumplimos. Aquí, por ejemplo, vemos, pues sí cumplieron, pero si nosotros suponemos que a lo mejor sí hicieron las primeras 4 actividades, pero vamos a suponer que la subdirectora al final no les dio el visto bueno para distribuirlo y se quedaron en el parámetro 4, marcamos parámetro 4. Si en el segundo objetivo nos quedamos en el parámetro número 2, marcamos el número 2, ¿ok? Aquí es donde les pido que sean completamente honestos. Es bien raro, pero tremendamente raro, que un proyecto quede al 100% en el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Es muy difícil. A veces sí quedan en el de los objetivos, pero a la hora de irnos a las actividades nos damos cuenta de que lo que se había propuesto no fue lo que en realidad se hizo, del material que pensamos que íbamos a diseñar no fue lo que realmente se elaboró. Eso es normal. No quiero que me inventen un proyecto con tal de que digan, sí, maestra, mira, alcanzamos el 100. Sí. Les digo, es bien complicado. Entonces vamos pues proporcionar información real. Aquí de verdad no esperaría que todos me pongan en realidad un nivel de cumplimiento muy alto, porque acá en supervisión las cosas que vi, pues sí dejaban un tanto que desear. ¿Ok? Entonces, si alguien me dice que el proyecto se hizo tal cual se diseñó, etcétera, chicos, no les voy a creer, ¿va? Aquí es donde tendríamos que poder identificar el contraste entre lo que habíamos considerado implementar y lo que al final se pudo hacer. ¿Sí? Por la institución, por ustedes, por lo que sea. Entonces, ¿nos queda claro qué vamos a hacer ahí, entonces? Maestra, nada más una duda. Ujú. ¿Los objetivos son los que habíamos planteado desde un principio? Exacto. Los objetivos. Por eso les decía, ya deben de tener integrado todo su documento. Me voy a ir en este caso. Estos son los minutos de las sesiones. Cronograma, metodología. Aquí está. Se tienen que ir hacia su proyecto y van a tomar exactamente los mismos objetivos que ustedes diseñaron. El general lo ponemos y vamos a establecer parámetros a partir de los objetivos, pero tienen que ser exactamente los mismos. No me pueden cambiar, ¿sí? Tampoco me pueden cambiar el objetivo para que entonces pues sus parámetros se puedan cumplir. Ya no vamos a reformular nada, vamos a tomar lo que ya hicimos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Maestra, disculpe, comentó, nada más son de los específicos, ¿verdad? El general lo tenemos que agregar como párrafo también introductorio. Aquí está, hay que ponerlo. Agrega su párrafo introductorio y tiene que marcarme cuál fue el objetivo general para entonces pasar a los específicos en el sistema de evaluación. Yo, es que se me hace que tú como vas en la calle, ¿verdad? Sí, bueno, voy Ok, para... ok, está bien. Lo estoy proyectando, entonces aquí les estoy mostrando que sí, viene escrito el objetivo general. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Seguros que no hay dudas? Ok, continúo entonces. Hacen su tabla, van a realizar el conteo y al final pues tenemos que sumar si son 20, si son 15, si son 12, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues realizar nosotros Ay, déjame regresarme a la presentación. Van a tener que determinar el porcentaje de cumplimiento en función de los objetivos que se habían propuesto versus los objetivos que en realidad cumplimos. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Vamos a tener que dividir mi total de objetivos alcanzados entre los objetivos que yo había considerado inicialmente, ¿sí? Pero pensémoslo en términos de parámetros. Si yo alcancé, por ejemplo, de esos 20 parámetros, solamente alcancé 8, tengo que poner 8 entre 20.
Si yo alcancé, por ejemplo, 20, pues si eran 20 parámetros, pues pongo los 20. El deber ser es que ustedes, por ejemplo, sus proyectos son de 3 objetivos, entonces van a ser 15. Van a tener que dividir los que realmente alcanzaron entre 15. Todos dividen entre 15. Ese va a ser su nivel de porcentaje de cumplimiento de objetivos. ¿Ok? Entonces, ahí al finalizar la tablita y poner nuestro total, hay que hacer esta operación. El total de los parámetros de mis objetivos alcanzados entre los que se plantearon, que todos deben de manejar 15 ahí abajo. ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Sí, profe. Ok, eso espero. Sí, Ahorita van a maestra. hacer un ejercicio de eso. Y por eso les decía, espero que tengan allá a la mano su información. Segundo criterio o aspecto que vamos nosotros a evaluar es la eficiencia, que sería los instrumentos, las herramientas, los materiales que nosotros planteamos como parte de nuestro proyecto. Este es mucho más sencillo porque solamente tenemos que hacer una tabla donde yo enliste todos los materiales que yo diseñé, que trabajamos en el desarrollo de las sesiones, y los tengo que dividir entre los que yo había planteado y los que en efecto sí aplicamos. Ya sabemos que lo que nosotros teníamos en mente fue una cosa y a la hora de llevar a cabo nuestro proyecto se pudo haber cambiado, no pasa nada, sí, pero aquí tenemos que plasmarlo. Si como parte de este proyecto se consideró hacer una técnica de presentación, un diagrama, una lluvia de ideas, un collage, una entrevista, eso era lo que se había propuesto inicialmente. Pero a la hora de implementar, la verdad es que el collage no se pudo hacer, pero se metieron dos actividades más, bueno, se utilizaron dos recursos más en este caso, una lectura que ya estaba elegida previamente y un crucigrama que elaboraron para trabajar con este grupo en particular. Entonces, hubo una que no hicimos, un instrumento que no utilizamos y dos herramientas que sí se pudieron incluir, ¿ok? Por eso hay una diferencia entre lo programado y lo que en efecto se aplicó. ¿Qué hacemos acá? Primero, nuestro listado, pero se tienen que remitir a su proyecto. A ver, pensar, ¿qué fue todo lo que yo diseñé, que yo utilicé como material o como una herramienta para mi proyecto? ¿Sí? Lo enlisto y ya solamente tengo que determinar si fue algo que estaba programado, o si no estaba programado y sin embargo lo apliqué. Voy a enseñarles el ejemplo nuevamente. Ok, va igual un parrafito introductorio. ¿Y qué es lo que se hace? La tablita que les mencionaba ahorita. Aquí lo dividieron por sesiones, que incluyeron las presentaciones que se elaboraron, las cápsulas con los videos que elaboraron, el borrador del croquis, las infografías y el material de cada uno. Hicieron un mural, aplicaron una técnica, el póster y una presentación al final para cerrar. Enlistaron todo. Ya solamente hay que marcar si estaba programado y si se aplicó, bien. Si estaba programado y no se aplicó, se marca. Si no estaba programado, pero al final se hizo, lo marcamos, ¿ok? Pero les digo, nuevamente, tiene que ser información real. Si vemos al final, donde viene el total, nos vamos a dar cuenta que había 10 cosas que en efecto estaban programadas, pero a la hora de aplicarlas se utilizaron 13 herramientas, ¿sí? No significa que está mal de ninguna forma. Si al contrario hubiéramos tenido 13 programadas y aplicamos 10, pues sí sería importante que mencionemos aquí abajito por qué razón hubo cambios, por qué razón hubo algunas que se decidió no aplicar o si corresponde a la situación del grupo o si fue de ustedes, etcétera, ¿sí? Y de igual forma, tengo que dividir lo que en efecto hice entre lo que estaba proyectado inicialmente. Por eso está 13, que fueron las actividades, bueno, más bien los instrumentos o herramientas utilizados realmente, entre lo que se había propuesto en un principio. ¿Ok? Y pues sacamos obviamente el porcentaje. ¿Sí nos queda claro, chicos? Maestra, una duda, por ejemplo, hay, en mi caso que primero iba a ser virtual y después lo pasé a presencial, las actividades que yo tenía fueron las mismas, nada más lo único que cambió fue que las tuve que adaptar con material a presencial, ahí también agregaría eso.
Tienes que marcar no las actividades, no me confundas porque las actividades van a ser las otras. Acá son las herramientas, los instrumentos o los materiales solamente. Si acá en virtual, por ejemplo, consideraste y diseñaste una presentación, Edgar, porfa, se está prendiendo tu micrófono. Si acá, por ejemplo, en virtual habías diseñado una presentación porque la ibas a utilizar, no se pudo, y acá en presencial hiciste un cartel, ese va a ser tu instrumento o tu herramienta para esa sesión, por ejemplo. Eso es lo que me vas a poner acá, ¿sí? Enlistarme los materiales solamente. Al final vas a palomear, a ver, sí lo tenía considerado utilizar, pero a la hora de la hora no lo utilicé en mi cartel, entonces sí lo pongo como proyectado, pero no lo puedo poner como aplicado porque no lo usé. Ah, ok, maestra, ya lo entendí. Gracias. De nada. Edgar, Sí, no, nada más era por lo mismo, maestra. Ahí van lo que son los carteles de Canvas y todo eso, lo que se haya hecho como material. solo materiales, así es. Aquí en la parte de abajo, pues va el parrafito donde ustedes me explican, pues lo que yo estoy observando acá, ¿sí? Aquí están haciendo referencia a que, bueno, se tuvieron que modificar las herramientas de acuerdo a, pues obviamente, instrumentos que fueran, pues, mucho más adecuados para la población a un entorno virtual, ¿ok? Déjenme ver porque ya se está trabando esta cosa. Y un segundito para pasar. Ok, entonces va el total de los instrumentos, herramientas o materiales que en efecto aplicamos o utilizamos entre lo que inicialmente propusimos, ¿sí? Al final, pues tenemos, les decía, que marcar mi parrafito con una descripción breve de, pues, el análisis de la eficiencia que yo estoy identificando. Aquí, por ejemplo, les estoy mencionando el análisis de la eficiencia muestra que se obtuvo un 120% en la aplicación de los recursos. ¿Por qué? Porque se utilizaron más herramientas de las que inicialmente se habían contemplado a razón de, pues no sé, se desarrollaron actividades de forma mucho más ágil con la población, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es algo breve. Y el tercer aspecto que nosotros evaluamos es la eficacia. Ahora sí, las actividades en particular. Obviamente, Maestra, dígame. ay, discúlpeme. Es que me quedo duda con el anterior porque pues la duda de mis compañeros ya no entendí bien. O sea, si mi propuesta pues anteriormente no sé, había sido un taller y como quiera implementé lo de, no sé, folletos o cosas así, pero luego ya en la última propuesta con la que me quedé ya no utilicé esos folletos, pero pues como quiera ya los había hecho y ya los había entregado. ¿Se consideraría ahí? No, No, ¿verdad? no. Vas a tomar solamente de tu última propuesta los materiales que habías considerado, ¿sí? Los que propusiste. Si no los aplicaste todos, lo vas a mencionar. Si los aplicaste todos e incluiste más, lo vas a mencionar. Ok, gracias, maestra. De nada. Ok, entonces, les decía, después va la eficacia, que hace referencia entonces a, pues, el aprovechamiento que nosotros tuvimos de las actividades. Tiene que corresponder con el anterior, no es exactamente igual, porque aquí ya son acciones, son actividades. Acá, por ejemplo, pues yo tengo solamente mi listita de herramientas. Acá yo tengo que hacer mi tablita y tengo que marcar cuáles actividades corresponden a mi primer objetivo, cuáles a mi segundo y cuáles a mi tercero. Y enlistar. Si mi primer objetivo decía el brindar información sobre los valores, bla, 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 ahora sí, ¿cuáles son las actividades que hice para lograr ese? Primero, buscar la información. El segundo, pues presentar la información a los participantes. Tercero, ¿qué otra cosa hice como parte de ese objetivo 1? Ya preparé una lotería de valores. La cuarta, expliqué cada uno de los valores durante el desarrollo de la sesión. Y la quinta actividad, pues elaboramos el juego de serpientes a escaleras, pero es la preparación de la actividad, no solamente el material, ¿sí? Acá tiene que estar en función de acciones, de actividades a realizar, ¿sí? Estas actividades pues son por una parte las que ustedes llevan a cabo y también se pueden incluir las que tienen que ver con actividades que realizará la comunidad.
En el caso, obviamente, de los que trabajaron con proyecto, los que trabajaron con campaña, pues ahí no aplica porque ellos solamente eran receptores de información, ¿ok? El objetivo 2, por ejemplo, bueno, la acción es elaborar los carteles o los volantes. Otra acción sería, pues, difundir esos carteles o volantes a través de los medios virtuales. Otra que es realizar la programación de las sesiones en los días y horarios establecidos. La cuarta, pues ahora sí, llevar a cabo las sesiones y recopilar esa evidencia del desarrollo de cada una de ellas, ¿va? Pero de igual forma, tengo que marcar qué sí se hizo y qué no se hizo. Si yo me voy a este último ejemplo, nos vamos a dar cuenta que, ok, todo lo que estaba programado es esto, pero en realidad no se pudo efectuar todo. En el primer objetivo, la última actividad no la pudieron hacer, la de serpientes y escaleras, porque se quedaron sin tiempo. En el segundo objetivo, hicieron las sesiones, pero se les olvidó recopilar la evidencia. No tomaron la fotografía, no descargaron la lista de asistencia, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que plasmar de igual forma que en efecto sí se realizó como una actividad y que solamente se quedó pues como un planteamiento. Voy a mostrarles igual forma el ejemplo. Maestra, por ejemplo, uno que decía ahí en el objetivo 2 que decía que realizar las actividades en tiempo y forma, pues sí se realizaron las actividades, pero no fueron en tiempo y forma, entonces ahí la pondríamos como no, no realizadas, o sea, programadas, pero no realizadas. Ustedes tienen que redactar eso. Yo les estoy enseñando un ejemplo, ¿eh? No quiero que me copien la misma redacción que ustedes estén viendo acá. Profe, como quien dice, lo que estamos haciendo de la tabla es una justificación, No, ¿no? no. Una justificación es algo distinto. En la tabla lo que quiero que ustedes me plasmen es de forma puntual qué hicieron. Porque todos pueden venir a supervisión y todos pueden presentar en su proyecto. Aquí está, en esto consiste. Y en efecto, en eso consiste el planteamiento, pero en lo real, ¿qué se hizo? Yo sé todas las dificultades que hubo y ustedes también, porque vienen a supervisión o no vinieron a supervisión, pero sabemos todo lo accidentado que fue el proceso de implementación de proyecto para casi todos, ¿sí? Pero si al final, por ejemplo, ustedes entregan el documento, lo ve la maestra Vero, va a decir, wow, excelentes proyectos. Ahí no se plasma, los alumnos generalmente no plasman lo real, ¿sí? Un proyecto de intervención tiene que plantear eso. Esto fue el diagnóstico, esta fue la información que se recabó, estas fueron las herramientas, etcétera, etcétera. A partir de todo esto se ubicó esta problemática y esta es la estrategia para abordarla. Pero no basta solamente en dejarlo ahí, sino se hace esta evaluación del proyecto donde se pueda plasmar, esto es un proyecto real, donde tú en papel pones una cosa y a la hora de llevarlo a cabo puede cambiar. A ustedes ya les tocó ver todas las posibles situaciones que los llevan a tener que modificar todo su proyecto, ¿sí? Aquí solamente tienen que plasmar cuáles eran las actividades que se habían propuesto versus las que en efecto, de esas que ustedes plantearon, qué sí se hizo y qué no se hizo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Acá les estoy mostrando el ejemplo. Evaluación de eficacia, es decir, las actividades, y va el parrafito introductorio. Se analizan en este apartado las actividades que efectivamente fueron concretadas acorde a lo proyectado para determinar el grado de cumplimiento, guara, ¿no? Va a la tabla, va mi objetivo. Tienen que ser los mismos objetivos que ustedes propusieron en su proyecto. Y ahora sí, ¿cuáles fueron las actividades en específico que se desarrollaron? Se van a dar cuenta que incluso pueden corresponder a los parámetros que ustedes ya hicieron. En realidad son más que los parámetros porque hay más actividades que solamente 5, ¿ok? Pero si vemos esta descripción, el objetivo ya lo recordamos. Actividades. Primero, realizar un recorrido por la institución, recopilar la evidencia fotográfica, consultar a la supervisora, elaborar el croquis en limpio, presentar el croquis a la supervisora, realizar las modificaciones que nos solicitaron, entregar el croquis, bla, 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 ¿sí? Hay más
de los 5 parámetros, ¿sí? Casi siempre hay más actividades de por medio. Entonces, ¿qué sí se programó que fueron estas? ¿Y se realizaron todas? No, pues que sí se realizaron todas. Me voy a mi segundo objetivo. Bueno, se hicieron completas. Me voy al tercero. En el tercero nos damos cuenta que, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Pues transmitir las responsabilidades y los derechos que tiene cada quien de los involucrados en el plantel, estudiantes, docentes, guaraguara, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Acciones, pues buscar los temas y las actividades, elaborar el cronograma para el taller, elaborar los materiales audiovisuales, todo eso pues sí se hizo. Luego ellos tenían que reestructurar el cronograma para la modalidad híbrida. Eso ellos no lo tenían contemplado, ¿sí? Porque habían pensado que su proyecto se iba a diseñar de una sola forma, se iba a implementar, perdón, solamente de una forma. Y la institución a la hora de la hora le dijo, espérate, tienes que aplicarlo en presencial y en virtual. ¿Sí? Eso no estaba considerado, sin embargo fue una actividad que tuvieron que desarrollar, por eso está marcado como aplicado, más no proyectado, ¿ok? Y eso los lleva a tener que preparar materiales, a elaborar póster, material específico para, pues, la otra modalidad que no habían considerado, ¿ok? Y hacemos exactamente lo mismo para, pues, el desglose de todo nuestro proyecto. Aquí ellos lo dividieron por sesiones. ¿Cuáles fueron las actividades que correspondían a cada una de las sesiones? Pues realizar la presentación, el encuadre, desarrollar la actividad, exponer nuestro tema, otra actividad y nuestra sesión de preguntas y conclusiones, ¿ok? Si ustedes no trabajaron bajo modalidad de taller, pues entonces quizá no va a ser así tan extenso. Yo vería quizá las publicaciones de pues la elaboración de la infografía, la publicación de la infografía, la elaboración de un sondeo rápido ahí en el grupo de WhatsApp, qué sé yo. Los que sí hicieron taller, pues tienen que ir marcando aquí cada una de las actividades. Por eso se ve una lista pues mucho más amplia, ¿ok? Para cada uno de los objetivos y al final hacer mi conteo. Tenían ellos programadas 61 actividades, al final hicieron 66. Hubo 5 que ellos no tenían consideradas, pero a la hora de implementarlo, el proyecto, se dieron cuenta de que lo tenían que hacer. ¿Dudas? ¿Preguntas? Uy, ¿por qué no? Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. Por ejemplo, ahí en el objetivo creo que 3, donde decía que se reorganizó eso de las sesiones. Por ejemplo, yo que en mi idea era todo en presencial, o sea, que era mi idea inicial, que lo iba a hacer en presencial. Por ejemplo, ¿en qué momento como que redacto esto? Ya lo tuviste que haber puesto en la implementación. Eso ya no lo van a marcar aquí. Para la evaluación de su proyecto, ya solamente van a considerar lo último, ¿sí? El proyecto que al final decidiste implementar con la población, etcétera, ¿sí? Ya ahorita no vas a mencionar absolutamente nada que es que se cambió y inicialmente y que guara, eso lo tuvimos que haber mencionado desde antes. Aquí ya solamente vamos a evaluar lo que nosotros hicimos. ¿Ya tienes actualizado, me imagino, ahí en la carpeta tu proyecto, Sí. Andrea? Uh-huh. Profe, yo tengo otra pregunta, pero así rápido. Usted no ha dicho la fecha de entrega de ese trabajo. Los voy a hacer trabajar a marchas forzadas. No. Todavía están en riesgo todos de que a nadie les acredite la práctica. Profe, ahorita que mencionó eso la compañera, yo tengo una duda. Uh-huh. Porque, o sea, mi carta de esta de la segunda institución está a la fecha término con ellos. Sí, con ellos, o sea, con la institución tienen que cerrar y que les firme, yo no tengo ningún problema. Pero ustedes no pueden presentar nada de esto a la universidad sin mi firma. Y yo no firmo hasta que esto no esté finalizado, ¿sí? Con su institución, cerciórense de que les firme
antes de que ellos se vayan de vacaciones y todo eso. Sí, eso sí lo tienen que hacer. Ah, ok. Ah, ¿Sí? sí, O sea, porque con su tenía institución duda. cierran, conmigo no. Ah, ok, sí, porque tenía duda respecto a las fechas. Dije, pues yo lo puse a la fecha que inicié y la fecha que terminé, ¿verdad? Sí, no, Pero pues ahí está y bien. sí considérenlo la institución porque muchas veces luego cierran por periodo vacacional y luego para encontrarlos sí suele pasar que es todo un lío. Entonces, lo de la institución y sus reportes mensuales con la institución y todo eso, que se los firmen. O sea, ustedes ya deben de tener todo eso del lado de la institución, ya deberían de tenerlo considerado. Lo que va a estar pendiente va a ser esto. Disculpe, maestra. Ujú, Con respecto a eso mismo, hoy a mí me firman el reporte correspondiente de este mes. ujú. Eh, ¿Tienen que darnos también una carta o nada más es el último reporte firmado? ¿No han tenido su junta de cierre de prácticas? Sí, pero no se explicó a la maestra Vero si había una carta en particular, o sea, por decir un machote o algo así, o yo la redacto. ¿Estás seguro que la maestra no les explicó? Porque la maestra les tiene que explicar qué es la carta de término de prácticas, el reporte global de las prácticas y que todos los reportes mensuales los tienen que, pues, juntar para entregarlos. Ok, déjenme reviso la grabación de nuevo y Chéquelo porque se me hace muy raro si es la información así como que crucial, además las fechas de entrega que siempre les hacen. Hay instituciones que les dicen a los alumnos, tú haz las cartas, la de cierre de prácticas, yo nada más te la firmo. Pues en ese caso la haces tú. El deber ser es que la institución pues te realice la carta de término, pero la maestra Vero les explica, estos son los puntos que tiene que llevar su carta de término. El reporte global que también tiene que firmar la institución, ese lo tienen que hacer ustedes. correcto, maestra, ahorita reviso bien. Ok. Por ejemplo, Andrea, bueno, ya tienes acá en propósitos, ahí están tus objetivos específicos. En función de esos vas a determinar tu sistema de evaluación, ¿ok? Luego te vas a remitir a tu cronograma, ¿ok? Esto corresponde, debería de corresponder a lo que en efecto se hizo. Andrea, Andrea, Andrea. Profe, es que como que se activa su micrófono y luego se vuelve a activar el de Andrea. No, sí, eso sí lo veo, pero Andrea, ahí ya lo tienes activado, pero no te escucho. No sé si no estás diciendo nada o si sí o qué onda. Ahí está activado. Ah, ya. Es que estoy batallando mucho para abrirlo. Sí, bueno, ese es mi cronograma y sigue al final como pues usted lo mencionaba. Este, no lo hice puntualmente y realmente los temas que tenía planteados bueno, en este final. Ok, pero a lo que voy, esto es lo propuesto, esto es lo que tú habías considerado. Al final no lo hiciste todo, ¿estamos de acuerdo? ¿Es eso? Ajá, sí. Eso es lo que vas a considerar. Esto va a ser tu propuesto, ¿sí? Estas va a ser las actividades por cada una de tus sesiones. Aquí ya lo tienes. Ahora sí tienes que marcar de estas actividades cuáles sí se hicieron y cuáles no se hicieron. Ok. Sí, pero aquí ya no te tienes que remitir a decir es que hubo un cambio y qué tal y qué tal. No, no, no. Ya tienes tu planteamiento acá. Esto es lo que vas a considerar. Ujú, ok. Entonces, después de eso, es decir, ya tenemos nuestra tablita, igual hay que hacer nuestro conteo y tenemos nosotros que marcar ahí, nuestro porcentaje de cumplimiento. Las actividades que nosotros implementamos, es decir, lo real, lo que sí hicimos,
entre lo que se propuso inicialmente. Aquí es donde casi siempre varía y de verdad no quiero que me falseen información y que me digan, es que tiene que salir arriba del 80-90% para decir que sí funcionó. Pues no necesariamente, ¿sí? Si al final hice 5 de 20 actividades, pues ni modo, pero eso es real. ¿Ok? Sé que no corresponde, aquí es donde casi ninguno de los equipos tiene, de hecho no, aquí es donde me ha tocado que nadie tiene el 100% del cumplimiento. Eso es normal, ¿sí? Si alguien me pone el 100%, les voy a decir no les creo, porque casi siempre o se hacen cosas de más o se hacen cosas de menos, ¿sí? Entonces, considérenlo por favor. Y al final, marcamos en un parrafito, pues la información en torno a ese porcentaje, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se está demostrando que ese 88% habla del cumplimiento en relación a las actividades y no se cubrieron en su totalidad. ¿Por qué? ¿Y por qué razón? Porque nos quedamos sin tiempo, etcétera, etcétera, porque a lo mejor a la población que teníamos considerada le asignaron dentro de la institución otro tipo de actividades y no estuvieron disponibles para nuestras sesiones, qué sé yo, pero tienen que argumentar, ¿ok? ¿Sí nos queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, vamos a ver si es cierto. Van a elaborar ahorita en lo que nos queda de sesión su sistema de evaluación. Al menos un objetivo específico, porque necesito darme cuenta si los pueden elaborar ustedes por su propia cuenta. Ay, déjenme, les voy a dejar como quiera proyectada aquí la diapositiva. Entonces, remítanse por favor a su proyecto, a sus objetivos, para poder hacer esta tablita. Ahí va de nuevo. Es como ejemplo. No tienen, obviamente, que desarrollar de igual forma como les estoy proyectando. Sus objetivos son distintos, sus proyectos son distintos. Desde luego, su establecimiento de parámetros tiene que ser diferente, no se pueden parecer, ¿sí? Mucho menos ser el mismo. ¿Sí queda claro que van a realizar? Voy a asumir que sí, chicos. Entonces voy a silenciar ¿qué? Nada más un objetivo, ¿verdad, maestro? Al menos uno, pero tienen 45 minutos. Yo creo que en teoría tienen más que tiempo suficiente para más de uno. Si hacen Ok. más de uno, ahorita pudiera alcanzar a hacerle al menos alguna retroalimentación para ver si va bien, si no va bien, que tiene que corregir. Pero no se limiten a solamente uno, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo. Siguen pateando y pateando y pateando y tiempo es lo que ya no tenemos. Correcto, gracias, maestro. Maestra, sería igual entre el reporte diario de actividades y los anexos, ¿verdad? ¿O sería al final de todo? ¿Qué cosa me está diciendo? El apartado de la evaluación. Va diagnóstico, va proyecto, va implementación de proyecto, va evaluación, van anexos. ¿Sí? Ok, gracias. De nada.
Profe, disculpe, tengo una duda. Dime, Andrea. Ay, ¿por qué no quieres? ¿No quiere qué? Ay, estoy batallando un poco con mi internet. No sé si usted me escuche claramente a mí. Sí, sí te escucho. Sí, por ejemplo, aquí en el ejemplo que nos está poniendo, Ujú. en el parámetro número 5 dice que una retroalimentación. Esta retroalimentación o sea, se debió de haber realizado como durante la sesión. En este ejemplo sí, pero espero, Andrea, que no estés buscando buscar información, diseñar material, realizar la charla. O sea, no vas a acomodar tus objetivos a lo que yo te estoy proyectando, ¿eh? Tú tienes que hacer tus parámetros, tú no me tienes que incluir la retroalimentación. Se los estoy marcando como ejemplo, pero cada quien tiene que diseñar sus parámetros. No pueden ser como estos que les estoy proyectando. No se vayan con esa idea. ¿Tienes manera de proyectar, Andrea, qué es lo que estás haciendo? Ay. Sí, a ver, permítame. mm, ah, mm. Ay, nada más que cómo se proyecta, recuérdenme. Ahí en la Ya, parte de arriba dice compartir. compartir. Ujú. Sí, ya lo vi. A ver, pues ya voy a intentarlo. Pantalla. Ahí lo están viendo. Apenas se está cargando. Ok. Ya ve cómo está siguiendo la misma línea de lo que les estoy proyectando. Por eso no les quiero poner nunca ejemplos, porque ya sé que siempre se van a querer transcribir lo que ven. Ok, elimina eso, por favor, lo que tienes en tus parámetros. Ok, permítame. Ahí está. Ok, a ver, tu primer objetivo dice identificación de los canales de comunicación. ¿Cómo puedes tú identificar los canales de comunicación en una empresa? ¿Cómo los identifiqué? Pues es que como que o sea, yo identifiqué que había teléfono, que había correo No, ¿cómo lo electrónico, o como, hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo identificas algo? pues primero yo creo que haciéndose el cuestionamiento de, Mm, anótalo abajo, no en la tabla, anótalo abajo. ajá, Ponlo. ah, ¿Qué otra cosa se tiene que hacer para identificar los canales de comunicación? pues la búsqueda, ¿De? pues de los canales, de los Pero medios. ¿cómo haces esa búsqueda? Es lo que necesito que me digas. Aquí tienes que establecer parámetros para las cosas.
Si también me preguntas cómo identifico los canales de comunicación en algún lugar, pues primero tengo que determinar los medios a través de los cuales voy a identificarlo y esperaría que principalmente sea la observación la que me permita a mí reconocer dentro de este espacio cómo se está comunicando la gente. Entonces yo lo marcaría, ahorita vemos en cuál de los parámetros quedaría, pero primero determinar pues los medios que me van a posibilitar identificar cómo se desarrolla la comunicación acá en la empresa. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Pues realizar esa observación en sitio. A lo mejor voy a terminar un día, una semana dentro de la institución para ver cuáles de estos canales sí utilizan o no utilizan. Apaga ahí el micro. ¿De qué otra forma puedo identificar los canales de comunicación? Preguntando directamente a las personas cuáles son los distintos medios que utilizan para comunicarse de un departamento a otro, ¿sí? Ahí yo ya tengo otro parámetro de cumplimiento. Mi cuarto, a lo mejor pues puedo poner en práctica la utilización de estos canales que ellos me están refiriendo y voy a mandarle un mensajito de WhatsApp a los distintos departamentos a ver si contestan o no contestan. Ahí puedo corroborar si en efecto, si es un canal que estén utilizando o no, ¿sí? Y en el quinto, pues ahí ya pudiéramos nosotros, incluso, pues revisar contramanual o consultar al jefe del departamento o alguien de recursos humanos, etcétera, para que me diga a mí, pues, cuáles se supone que son los medios oficiales, perdón, de comunicación entre los distintos departamentos, ¿sí? Ninguno de estos parámetros se parece en nada a los que yo les estaba proyectando ahorita, ¿sí? Porque tu objetivo es completamente diferente. Si tu objetivo dice que hay que identificar los canales de comunicación, esa es una acción que tú vas a realizar, no los miembros o los participantes de tu proyecto, ¿sí? Estos objetivos tienen que ser que correspondan a parámetros de cumplimiento tuyos, no de ellos. ¿Sí queda claro cómo es que se tienen que reformular entonces los parámetros? Por eso les digo, esta es la parte que les suele llevar más tiempo, porque no es tan fácil como, agarro esta tablita, ya nada más los voy pegando. No va así, tienen que ir revisando uno por uno por uno. Primero establezcan los 5 y ahora sí vean cuál va primero, cuál sigue, cuál sigue y cuál sigue. ¿Sí queda claro, Andrea? Sí, profe, ya que menciona eso de, pues, como que primero pensarlos y ya después ubicarlos, creo que me va a ser más fácil, hacerlo de esa forma. Ok. ¿Los demás cómo van? ¿Me lo Bien, puedes metro revisar? ubicando. ¿Mande, Lucía? ¿Me podría revisar al menos el primero? Espérame, te voy a convertir en moderador y por favor proyecta lo que estás haciendo. Lo único que hiciste fue nada más parafrasear, ¿eh? Porque respetaste exactamente lo mismo de la tabla que les estaba mencionando. En recibir un alcance, bla, 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 lo de la retroalimentación. Proporcionarlo del material informativo, pues revisen eso. O sea, no quiero de verdad que se vayan solamente transcribiendo y modificando una que otra palabra para dejar exactamente lo mismo. Tu primer objetivo dice informar sobre los daños que produce el consumo de drogas en todas las dimensiones. Buscar información sobre las consecuencias dañinas, recopilar información sustentada, útil y organizarla para su fácil entendimiento. Plasmar la información seleccionada en los materiales diseñados, gráficamente llamativos, proporcionar material informativo mediante redes sociales, recibir un alcance. Ok, déjalo, pero a mí no me convence del todo en que se parezca muchísimo a la otra redacción. Más hay que desarrollar los demás, Lucía. Ok, gracias. De nada.
¿Y como por qué se me salió de la sesión? Ay, Lucía, no me asustes, ¿para qué te Me desconectas? salí, perdón. Sí, me di cuenta, lo primero que dije de que, ¿qué? Me Los dijo algo. demás, Ujú. no, pero es que se me hizo raro que ya te me hubiera salido de la sesión si todavía no se acaba. Digo, hice ahí el comentario, pero sígale, por favor, me preocupa cómo piensas promover los hábitos. Sí, es que según yo le iba a dar a dejar de compartir, pero me salí. Ok.
¿Cómo van, chicos? Pues ahí más o menos, maestra. Ok, vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Necesito nada más que para el próximo viernes ya tengan eso. Yo recomendaría, si los redactan ahorita, en el transcurso del día, tómenle la foto y mándenmela por WhatsApp para hacerles la revisión y ahí la retroalimentación más rápido. Y tienen que seguir trabajando en los otros puntos que vimos ahorita, no solamente la efectividad, la eficiencia y la eficacia, ¿ok? Si tienen su proyecto, ya no deberían de batallar porque ya solamente es ir registrando lo que ya hicimos, ¿ok? Sí, maestra. Sí, maestra. Ya está, chicos, nos vemos. Gracias, maestra. De nada, bye.